Muy buenas, ourense. ¿Están disfrutando ya de los festivos? Pues me parece fantástico, pero su cita con nuestro programa Boca a Boca no se la pueden perder. Ahora veamos el sumario que arrancamos. El alumbrado navideño en nuestra ciudad causó verdadera sensación. La Plaza Mayor estaba hasta la bandera. Después de inaugurar el alumbrado de Navidad, nos fuimos a la calle para que las y los viandantes nos den su opinión. Las inmediaciones del centro escolar Guillerme Brau fueron el escenario del tradicional circuito de cross. El alumbrado navideño ilumina nuestra ciudad para recibir la Navidad, que este año promete ser una de las mejores de los últimos años. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. En Ourense encendemos as luces para todos, para todas. Bo Nadal. Jesus won, when my Jesus won, he washed my sins away. La 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 la. Nico prende as luces de Nadal este ano en Ourense. Nos dá chispa, nos dá luz, Nico. Sí, sí, definitivamente. Lo que queremos es que, bueno, que esto sirva un poquito, que sea la luz de la investigación, que ilumine el futuro de los niños. Es el símbolo con el que nosotros lo identificamos, sí. Pois nada, que tal? Como tenes vos o Nadal xa con ganiñas? Como disfrutades? Sí, hombre, con muchas ganas. Este año ya no va a ser tan complicado como el pasado, pero bueno, de todas maneras cuando una noticia así toca en tu casa ya parece que no vuelven a ser lo mismo, ¿no? Los años, pero bueno, va todo bien, entonces gracias a Dios y que... Eu se me permitides, podedes contaxiar a vosa forza hacia o que nos están vendo así, forza, plan, aí lles vai. Mandamos, ya, enviamos ya. Claro que sí, mucha fuerza a todos los que están luchando y pensamiento positivo, porque es la esperanza nunca hay que perderla y hay que convertir el sufrimiento en algo de provecho y en algo bueno, que es lo que intentamos hacer nosotros. Que tal, que vos parece? Moi chulo. Precioso, verdad? Xa tiñamos ganas de Nadal ou non? Sí, moitas, sí. Xa podemos felicitarnos. Bo Nadal a todos e todas. Grazas. Mira, eu este ano quero chamar ao bo rollito, a humanidade, que nos abrecemos moito máis. Entón, igual que cando encendemos unha vela e pedimos, e ao soplar pedimos un desexo, que vos parece se pedimos un desexo hoxe por persoa por prender a luz? Que non haya tan necesidade no mundo. Pues que estas navidades sean moi felices para todos. Gustaron vos as luces? Sí. Prenderon xa? Sí, sí. Tiñades ganas? Sí. Eu este ano quería pedir un desexo por cabeza. Ti que pedirías, así para todos e todas? Amor para todos. E por aquí? Moitos abrazos e dámonos un, que vos parece? Sí. Moitos abrazos. Pois venga, un abrazo, pero vostedes tamén nos den, vale? Repártanos. Que tal? Bien. Con moitas ganas xa do Nadal, Sí. Como pensades que vai rir este ano Papá Noel? Ho, ho, ho. Ou a palpador que vai palpar? Xa tendes ganiñas? Sí. Eu este ano quero vir con bo rollito. Encendemos as luces e eu quero que se desprendan desexos. Que desexades vos? Para o mundo, para a vosa familia, para os amigos, amigas... Patatas. Patatas para todos. Pues yo que non haya guerra. Que non haxa guerra. Que tal, Mateo? Gustaron as luces? Sí. Mira, eu estou recuperando e recopilando os desexos das nosas cabeciñas para este Nadal, para a xente de todo o mundo tamén. Que desearías ti, Mateo? Da Navidad. Feliz Navidad, bo Nadal para todos. E que pedirías? Un tractor. E un tractor e xoguetes para todos? Sí. Pois veña, vamos a berrar aí. Xoguetes para todos. Encéndense as luces, eu quero pedir desexos este ano. Quero facer un chamamento ao bo rollito.
Que desearías, que pedirías? Pois eu pediría que os políticos tuveran cabeciña e se fixesen honrados. Non todos, que algúns xa o son, pero outros da esquerda e da direita. Manda Houvese tela. unión E cordura, honradez. Non, claro cordura que e sí. honradez. Pois hai que dar ese desexo, mandado para arriba. Uf, que sople. Belén, xa podemos decir bo Nadal. Bo Nadal e feliz año novo. Ai, que gusto, que ansia tiña a xente, que ganiñas tiña xa destas luces encendidas. Claro que sí, por fin temos as luces, somos a primeira cidade de Galicia que facemos o encendido e con este gran grupo que está amenizando e introducindo que son xa as festas de Nadal que lle deseamos a todo o mundo moita felicidade e moita alegría. Que levantan o ánimo moito. Pois Mira, claro andamos que sí. recollendo desexos, Belén, cal sería o teu desexo? Bueno, o meu desexo sería que os ourensanos tivésemos moita salud e traballo. Primeiro salud e despois traballo. Pois aí queda, lanzámolo, vale, Belén? Un desexo. Que haiga menos crisis. máis xustiza, menos racismo, machismo, e xente que non vale a pena, e máis ánimo, e máis expresividade que a xente ten. Humanidade. Home, por favor. Tedes preparado o vosso desexo? Sí. Yo quiero que me salgan bien las estrellas cuando las dibuje. Yo quiero que por mi balcón salga una estrella fugaz. O teu deseo? Es ir volando con Papá Noel. Oi, Papá Noel. Que non haya ningunha violencia e que a xente sexa feliz. E que os pobres teñan moito diñeiro para... Que todo este mellor repartidiño, verdade? O meu desexo é que nadie intente ser superior que os demais. O meu desexo é que, como dixo Martina, que nadie sufre e que nadie sufra por diñeiro e que nadie teña que vivir na calle. O meu desexo é o mismo que mis amigas, que todos tengamos unha luz propia, como din. Luz propia, como dixera unha canción, sí. Mandamos un bico ahora todos. Bicos. ¡Mua, mua, 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 mua! Abrazos para todos. E con toda a miña forza recollo estes desexos, mandos para arriba e que se cumpran. Boquiñas, unos días después de haber inaugurado el alumbrado navideño en nuestra ciudad, hemos salido a la calle para que las ourensanas y ourensanos nos den su opinión si les gusta o no les gusta. ¿Qué estabas quitando en una foto? Sí. A ver cómo sale. ¡Ay, qué Bastante bonito quedó! aceptable. Da la vuelta para que lo vean nuestros espectadores. Entonces, ¿te gusta más el alumbrado este año que otros años? O O mellor este ano fíxome un pouco máis. sí, ¿por qué? Bueno, Porque te son neno pequeniña, está máis... Ah, moi ben. Bueno, pois pues que teñas unhas boas festas, entonces, vale? Moitas gracias, igualmente. Sí, el alumbrado me gusta, sí. Como os orenses somos los primeros, ¿no? creo que ¿De dónde? De encender el alumbrado. No, los primeros no hemos ido de Galicia. No, pero está moi bonito en Ourense. ¿De dónde? Sabes. De Xaves. Xaves xa ten as luces postas da navideña. Non, Ai, van un pouco retarsados. somos un país máis pobrecito. Ai, no. Está muito bonito. Gusta che alumbrado ou non? sí. A verdade que acabo de ver ahora, pero sí. Eu non me moi convencida. Porque non me había fixado hasta ahora. Pero non sabías que estaba inaugurado xa o alumbrado? No me había enterado. Pero estuveche fora de Ourense? No, aquí, pero no me había enterado. La verdad es que casi todos los años es lo mismo, ¿eh? Bueno, No pero ¿qué cambia vamos a hacer? poco, ¿eh? No, pero es que solo Es hay que ese no motivo. cambiamos nada, la verdad es que no ¿Quieres que le pongamos un láser o qué quieres? Bueno, pero Ourense tendría que tener un poquito más de... evolucionar un poquito más, ¿no? ¿Tú qué harías? Danos ahí una idea. ¿qué Mira, harías? yo recuerdo estas luces casi siempre. No, el son árbol, diferentes. mira, el árbol de Navidad en la Plaza Mayor cada año es más pequeño, es igualito al del año pasado. Me gusta, me encanta. Más o menos que otros años. Me encanta, lo veo un poco azul, Azul cielo. azul muy azul, pero bueno, a mi niña le gusta, entonces con que le gusta a mi niña ya me gusta a mí. ¿Te gusta mucho a ti? Sí, ¿Te gusta el color azul?
Sí. De momento solo vi el del paseo, o sea que no te puedo dar muchas opciones. ¿Pero le gusta el que hay en el paseo o no le gusta? Sí. ¿Más o menos que otros años? Bueno, pues diferente. Diferente, sí, hubo un año muy largos, otro año más corto, otros años tardaron más en ponerlo, más en alumbrar. ¿Y usted creía que debíamos de ponerlo antes, aún del día 1 o 2 que se inauguró? No, me parece que antes es suficiente que el día primero. Hola. Me quiere. Te quiere, sí. Escucha, ¿te gusta el alumbrado navideño? Sí, sí, me gusta mucho. Sí. Sí. ¿Más o menos que otros años? Yo creo que más, ¿Por qué? porque hay más luces y lo pusieron antes. Me encanta, es precioso. ¿Tú ya pusiste el árbol en casa? Ya tenemos árbol, todo decorado. Qué bien. Mira unha cousa, gusta o alumbrado navideño? Sí, moito. Sí. Más ou menos que outros anos? A mí gusta máis que outros anos. Por qué? Por qué? Pois... Non te sei explicar por qué, pero gusta máis. O ano pasado gustoume moito, pero este ano gusta máis. A pesar de que é a primeira vez que o vexo porque estuve ingresado, pero... Mira que recibimiento tu veches, Sí, xa que a calle toda recibimiento, alumbrada. salir da residencia topar a calle toda iluminada é moi bonita, por cierto que está moi bonita, sí. Gusta o alumbrado navideño? Pois a verdade é que veño a velo aínda, sí. Bueno, levamos poucos días ainda con él. Parece che ben que se haya posto a principio de mes ou querelo antes ou máis tarde? No, así está ben, sino moita Navidade, sí. Moita Navidade termina por aburrir aún, Yo creo que es un gasto excesivo, sí, ayuda a mantener una cierta alegría artificial para mí, es mi opinión personal, ¿eh? Pero bueno, el alumbrado está muy bonito, si me preguntas eso, está muy bien trabajado, muy bien colocado, muy llamativo, alegra, por lo menos alegra a la calle. ¿Te gusta el alumbrado de nuestra ciudad? Sí. ¿Y sabes cuándo pone el alumbrado entonces? Máis unha semana. Unha semanita máis, sí. Pero yo estuve en Oporto ya estaba hace 15 días. No Soporto é outra cidade. ¿Ya recorriste alguna calle más de Orense? Ayer, sí. ¿Y cuál es la calle que más te gusta de todas las que están iluminadas? Yo creo que la del paseo, porque es la que más luces tiene. Sí. No, está muy bonito, por lo menos mucho mejor que años anteriores. Lo único así como una crítica es que lo veo excesivo, ¿verdad? ¿Cómo excesivo? Excesivo. ¿Demasiadas luces? Sí, o sea, muy juntos, ¿no? Pero muy juntos porque está desde aquí, si va, Sí. están como a 20 metros, ¿no? 25. Y la otra parte pues es la de los arbolitos estos, que tapan un poquito los laterales, ¿no? En Progreso, o sea, la fuente que hay, están como unos árboles por alrededor de la fuente. ¿Y te llamó la atención eso? Sí. El alumbrado muy bonito, pero un poquito pálido. Tiene que darle más color a la... ¿Viste el alumbrado de Málaga? No, pero ya me lo ha dicho otra señora que pare, que Pues me dijo que lo vi de yo. Málaga que es... Estaba divino. Bueno, pero este año aquí es el azul y este blanco, Sí, pues- azul cielo. ¿No te No, gusta el bien. azul? Sí, sí, me gusta, sí, está bien, ¿eh? Sí. Mejor que otros años, sí. ¿Te gusta vos o alumbrado de este ano? Bueno, Non moito. Por qué? Non sei, un pouco todo moi igual. podría cambiar un pouco, a verdad. Paseando. Estamos dando unha voltiña por aquí. Sí, vendo alumbrado. Sí, quedou chulo este ano. Sí. Sí. Gustache moito? Home, a ver, mellor que outros anos sí que está, algo está chulo. Pero Por por lo menos qué? dá un pouco de ambiente. Sí. Sí, algo de decorado sempre ven ben na cidade, non? Claro, adorna e motiva. Pero que color le pondrías tú entonces? Yo un poquito más, yo soy más de colorines, me gustan los colores, o sea, cambiar varios colores. Está bien. Está bien. Sí, como todos los años, más o Sí. menos. Está bonito. Porque el colorido te gusta. Sí, el azul me va. Te va el azul. El rojo también. A min gustábame máis o tradicional, non sabes, verde, roxo, eso. O azul non lle gusta. Non, está ben, pero é máis frío. Pero tú qué harías para que fuese diferente? Pues lo cambiaría, o sea, haría otras figuras. Pero bueno, otros las figuras colores. navideñas son las que hay, no hay Sí, muchas. sí, pero bueno, por ejemplo las estrellas, o sea, pondría otras cosas, pondría otros dibujos, no esos. Pues ya han visto, hemos escuchado todo tipo de opiniones, pero en general el alumbrado gusta este año. Nos vamos ahora con unos consejos publicitarios, no cambien de canal, que volvemos enseguida.